Buenas tardes, les venimos a presentar nuestra presentación de seguridad informática basada en ciberseguridad y auditorías. En nuestra presentación tenemos el siguiente contenido: introducción, ¿qué es la ciberseguridad? Tomas de amenazas más comunes, principales áreas de protección, ¿qué es una auditoría de seguridad informática? Componentes de una auditoría de seguridad, relación entre ciberseguridad y auditoría, ciclos de mejora continua, ejemplos de aplicación y nuestras conclusiones. Para dar paso a nuestra presentación, tenemos que entender nuestro tema principal. En este caso, la seguridad informática es un conjunto de medidas para proteger los sistemas de información frente a amenazas o ataques. Dentro de estos campos, la ciberseguridad se encarga de proteger redes, dispositivos y datos en entornos digitales. Con la creciente dependencia del Internet, la ciberseguridad se ha vuelto esencial para prevenir el robo de datos e protegernos de las interrupciones en servicios y accesos no autorizados a nuestros sistemas. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad abarca técnicas y procesos y tecnologías diseñadas para proteger sistemas conectados a la red frente a ataques cibernéticos. Los principales temas que centra esta es seguridad de redes, seguridad de aplicaciones, seguridad en la nube y, por último, gestión de identidades y accesos. ¿Qué es la seguridad de redes? La seguridad de redes es asegurar que los datos que circulan por las redes estén protegidos. ¿Qué es la seguridad de aplicaciones? Es una búsqueda que el software sea seguro y libre de vulnerabilidades. ¿Qué es la seguridad de la nube? Garantizar la protección de estos datos almacenados en las plataformas cloud. ¿Y qué es gestión de identidades y accesos, más conocidos como IAM? Este asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ciertos datos o sistemas de información. Dentro de algunas diapositivas dentro de la presentación tenemos algunos juegos didácticos para generar una metodología interactiva entre los estudiantes. Dentro de la diapositiva de qué es la ciberseguridad tenemos un juego en el cual simplemente la persona ingresa su nombre y el nombre del juego es Cada oveja con su pareja. En este juego simplemente aparecerá una definición en pantalla, el cual el estudiante deberá elegir a qué término corresponde esta definición. Como podemos observar, tiene un tiempo y unas vidas. Entonces, asegura que solo usuarios autorizados puedan acceder a ciertos datos o sistemas. Gestión de identidades y accesos. Y esta sería la mecánica para el juego. Inicialmente, la gestión de identidades y accesos, ¿por qué esa respuesta? Porque permite que las personas o dispositivos correctos puedan acceder a recursos adecuados como aplicaciones o datos, como yo lo mencioné, en el momento correcto, sin interferencias y desde cualquier dispositivo. Así se asegura que solo quienes tienen permiso puedan acceder, mejorando obviamente la seguridad en las organizaciones. Segundo, seguridad de redes. La seguridad de redes protege las conexiones y los datos que viajan entre dispositivos. Evitan accesos no autorizados y ataques cibernéticos. Seguridad en la nube. Protege los datos y aplicaciones almacenados en servicios en línea, como yo lo mencioné, y plataformas cloud en línea, en la nube, asegurando que solo usuarios autorizados puedan acceder y prevenir amenazas cibernéticas. Por último, seguridad de aplicaciones. La seguridad de aplicaciones protege los programas de software contra ataques, evitando que los hackers exploten vulnerabilidades para acceder a otros datos o tomar datos del control. Para saber cómo proteger nuestros datos, debemos conocer cómo operan los cibercriminales. Tenemos los tipos de amenazas más comunes, en los cuales encontramos el malware, el phishing, los ataques DDoS, la ingeniería social y los ataques zero day. Tenemos principalmente el malware, que su palabra proviene de malicious software, y es todos esos programas que tienen como una intención maligna para atacar a la empresa. Entre estos podemos encontrar los virus,
los gusanos, los troyanos o los ransomware. Se caracteriza este tipo de ataque porque es meramente software, es decir, un programa que puede usar el ciberatacante para tanto obtener acceso como dañar la empresa. El phishing se podría describir más como si se atacara la confianza de las personas. Se centra más en engañar a la persona que tiene acceso, por ejemplo, mediante correos electrónicos o convenciéndolo de darle acceso privilegiado. El DDoS o denegación de servicio distribuida también es un tipo de ataque muy común en el que el ciberatacante busca saturar el servidor, en este caso el servidor al que estamos protegiendo, con muchas solicitudes que envían desde varios equipos. También tenemos la ingeniería social. Este ataque se centra principalmente en las personas y cómo son vulnerables a ciertas palabras, por así decirlo, que puede realizar el cibercriminal. Generalmente, este tipo de ataques se hacen personalmente con el fin de también, igual que el phishing, convencer a la persona de darle acceso privilegiado, pensando que el ciberatacante puede decir, por ejemplo, que va a arreglar cierta cosa que está dañada y en realidad no lo está. También tenemos los ataques Zero Day o ataques de día cero. Estos ataques utilizan software malintencionado, como lo vimos anteriormente con el malware, pero en este caso se diferencian porque los ataques de día cero usan vulnerabilidades y software que no se ha usado antes o que no se tiene registro en ninguna base de datos sobre esta vulnerabilidad y este software. ¿Cómo se previene que tenga mayor impacto? Bueno, se pueden tomar medidas en las cuales, ya que como se desconoce la vulnerabilidad, estas medidas pueden llevar a cabo cierta investigación de la empresa para prevenir que una vulnerabilidad sea encontrada por alguien que tenga malas intenciones. En el caso de que se encuentre por una empresa, se debería ser reportada para que ya no sea zero day, sino que se tenga control de este software y esta vulnerabilidad. Este es el juego que se encuentra dentro de la diapositiva de tipos de amenazas comunes. Este juego se llama Una de las parejas. El objetivo es arrastrar los términos a la definición a la cual corresponden. Por ejemplo, tenemos técnica usada para engañar a los usuarios y obtener sus datos confidenciales. Eso sería la definición de phishing. Bueno, en esta segunda diapositiva, el phishing es un tipo de fraude en el que los atacantes se pueden pasar por entidades confiables para engañar a las personas y robar información personal, como contraseñas o datos bancarios, entre otro tipo de información. Ingeniería social es una técnica de manipulación psicológica, como bien lo dice ahí en la respuesta, pero yo lo que quiero es complementarme a la respuesta, en la que los atacantes engañan a las personas para que revelen información confidencial o realicen acciones que comprometen la seguridad, como acceder a sistemas o proporcionar datos sensibles. ¿Sí? Ataques día cero. Son vulnerabilidades en software que son explotadas por los atacantes antes de que el desarrollador tenga la oportunidad de lanzar un parche o solución de dicha vulnerabilidad. Estos ataques son especialmente peligrosos porque no hay defensa conocida disponible en ese momento. Malware. El malware es software malicioso diseñado para dañar, infiltrarse o robar información de dispositivos o sistemas. Puede incluir virus, como yo lo mencioné ahí, gusanos, troyanos, spyware, ransomware, entre otros. Los ataques DDoS buscan sobrecargar, saturar un servidor o red con tráfico excesivo desde múltiples fuentes, es decir, desde muchos computadores, mandan muchas peticiones al servidor, de tal manera de que el servidor se explota y puede causar interrupciones significativas. También debemos conocer las principales áreas de protección.
dentro de las cuales encontramos la seguridad de la información, que es cómo se protege la información dentro del mundo cibernético, por ejemplo, cómo se manejan las políticas de la empresa o los procesos de dicha información, permitiendo la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos. También encontramos el análisis de las vulnerabilidades, que se centra principalmente en cómo se analiza y cómo se gestionan las vulnerabilidades que se encuentran, dentro de las cuales se podría tener un registro o se podría tener cierto control y administrar estas vulnerabilidades, ¿no? Tenemos la criptografía, que es cómo se gestiona la criptografía, la parte de encriptar las contraseñas, por ejemplo, de la organización. Se centra en proteger los datos que no sean visibles. También tenemos la seguridad física, que se centra principalmente en lo físico, en el hardware, que sería, por ejemplo, donde se encuentran los servidores, cómo se manejan la seguridad, por ejemplo, de las cámaras, cómo se generan los accesos biométricos, por ejemplo. También tenemos la inteligencia contra amenazas, que esta consiste en recopilar y analizar la información sobre las amenazas emergentes, de modo que se permiten tomar decisiones, mejores decisiones, decisiones proactivas para proteger los sistemas. También tenemos el juego de principales áreas de protección. Este está en formato cuestionario, cual son una serie de preguntas de opción múltiple donde en pantalla se muestra la definición con la cual deberemos responder. Por ejemplo, protege los datos críticos de la empresa tanto en tránsito como en reposo. En este caso es seguridad de la información. Seguridad de la información se refiere a las prácticas y medidas que protegen los datos de información y la información no de accesos no autorizados, alteraciones o destrucción, asegurando su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Criptografía es el proceso de codificar información em, para que las personas autorizadas puedan acceder a ella. Se utiliza para proteger datos durante la transmisión y almacenamiento, asegurando la confidencialidad e integración de la información del mismo. Análisis de vulnerabilidades, proceso para identificar, evaluar y clasificar las debilidades en un sistema o red. Su objetivo es detectar posibles puntos de entrada para ataques y ayudar a implementar medios de seguridad para mitigarlos. La inteligencia contra amenazas recopila y analiza información sobre posibles amenazas cibernéticas, permitiendo a la organización anticiparse y responder proactivamente a ataques y vulnerabilidades, mejorando así su seguridad. La seguridad física protege los activos tangibles de una organización, como edificios, equipos, personas, mediante controles como cerraduras, vigilancia, sistemas de acceso, para prevenir robos y vandalismos y otros incidentes. Bueno, aquí tenemos la importancia de la ciberseguridad. La ciberseguridad es bastante importante, ya que permite a una empresa o una organización tener confidencialidad, tener disponibilidad e integridad de sus datos, permitiendo gestionar el robo de la identidad, que permite evitar la suplantación de identidad por parte de sus clientes, de los usuarios y de los empleados que están dentro de la organización. También pues puede proteger, la ciberseguridad protege a la empresa de ciertas pérdidas financieras, que pues los ciberatacantes generalmente con, por ejemplo, ransomware buscan sacar dinero a las empresas o robarlo directamente con malware. También tenemos la pérdida de confianza, que es cómo se ve reflejada la reputación de la empresa externamente, o sea, fuera de la empresa, con sus clientes o proveedores o socios, ya que ciertos ataques pueden dañar la reputación de la empresa y pues presentar
problemas irreparables, que es una cancelación de un contrato o algunos otros ejemplos en los que se tenga pérdida de confianza. Para la diapositiva de importancia de la ciberseguridad, tenemos un quiz de ganar o perder. En este quiz, la persona, el usuario, estaba seleccionando cuántos puntos es válido por la pregunta. Por lo tanto, es, por así decirlo, como una apuesta. La persona al escoger mal la respuesta de una pregunta, perderá sus puntos. Por ejemplo, como podemos observar, y podemos hacer como una especie de apuesta en el cual puede ser 2, 4, 6, 8. Al responder la pregunta bien, obtendremos esta ganancia de puntos y en cierta forma tiene como una racha de puntos. Y al escoger mal, perderemos esta cantidad de puntos en esa pregunta. Si tenemos esto en cuenta, la mayor cantidad de puntos que se podrían obtener dependería de los puntos que la persona escoja. Por lo que consecuencias causa el robo de identidad. Al responder correctamente tenemos los 8 puntos para posteriormente seguir escogiendo una apuesta más alta. La ciberseguridad, la práctica para proteger sistemas, redes y datos de ataques cibernéticos, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información frente a amenazas y vulnerabilidades. La auditoría, el segundo punto, es un proceso de revisión y evaluación sistemática de sistemas, controles y procesos en una organización para asegurar que se cumplan todas las políticas y regulaciones y estándares de seguridad, identificando áreas de mejora y riesgos potenciales. La implementación de mejoras se refiere a la introducción de cambios y optimizaciones en procesos, sistemas o políticas para así aumentar la eficiencia y efectividad y seguridad en una organización, abordando vulnerabilidades y promoviendo un mejor rendimiento. El monitoreo constante es el proceso de supervisar constantemente sistemas y redes para detectar actividades sospechosas, vulnerabilidades o fallos. Y este permite una respuesta rápida ante incidentes y ayuda a mantener la seguridad y el rendimiento de la infraestructura. Bueno, aquí vamos a ver qué es una auditoría de seguridad informática. La auditoría de seguridad informática se centra principalmente en conocer cómo está la empresa o una organización en cuanto a seguridad y ciberseguridad, cómo se gestionan las vulnerabilidades y si se están cumpliendo con las prácticas o regulaciones que se tienen. Aquí como primer punto podemos evaluar las políticas y los procedimientos, ya que todas las empresas necesitan unas políticas y unos procedimientos, un paso a paso que seguir, cómo se debería gestionar todo dentro de la empresa en cuanto a seguridad y ciberseguridad, ya que es muy esencial cómo se procede en caso de un incidente de ciberseguridad. También se tiene que tener en cuenta la verificación de controles de accesos, ya que no cualquier persona puede obtener acceso a cierta información, ya sea porque es confidencial o porque cierta modificación puede dañar la disponibilidad de los datos. También se tiene que tener en cuenta la empresa gestiona los planes de contingencia, ya que en una emergencia lo último que se quiere es que se tenga ciertas pérdidas. Entonces toca revisar también, o la auditoría busca revisar cómo se gestionan estos planes de contingencia para que no se propaguen más ciertos ataques o para que no se termine de dañar toda la infraestructura de la empresa por un solo ataque. Bueno, aquí vamos a ver los componentes de auditoría de seguridad, en los cuales como primer punto encontramos la evaluación de políticas y procedimientos. Esto es importante ya que las políticas se debería documentar cómo se encuentran las políticas y cómo se realizan los procesos dentro de la empresa para que se tenga un orden y poder presentarlo a un auditor, por ejemplo, para que vea cómo se realiza todo el proceso de seguridad en la empresa o la organización. También tenemos las pruebas de pentesting
o las pruebas de penetración, en las cuales se realiza como en un entorno controlado en el cual se tiene permiso del dueño del proceso o de, por ejemplo, una página web para realizar mediante un hacker ético, se realizan estas pruebas con el fin de encontrar las vulnerabilidades. Por así decirlo, el hacker ético lo que hace es intentar encontrar las vulnerabilidades más críticas para posteriormente entrar en proceso de contingencia y que estas vulnerabilidades ya no se estén presentes dentro de la infraestructura o el software de la empresa. También tenemos la revisión de controles de acceso. Estas permiten tener como un control sobre qué personas pueden acceder a información confidencial mediante accesos a la plataforma. En la evaluación de seguridad física podemos encontrar eh, las cámaras de seguridad, por ejemplo, cómo se gestiona la seguridad física, el hardware, por ejemplo, de la empresa, donde están eh, los servidores, cómo se respalda un servidor y todo lo que tiene que ver con el hardware y cómo se gestiona esa parte. También tenemos el cumplimiento normativo, que es si se tiene dentro de la empresa o organización ciertas regulaciones internacionales en cuanto a ciberseguridad. Algunas son la GDPR, la PCI y DSC, y pues hay otras más. Bueno, aquí tenemos la relación entre la ciberseguridad y la auditoría. La ciberseguridad y la auditoría se relacionan significativamente, ya que la auditoría permite evaluar cómo se encuentra el estado de una empresa y la ciberseguridad permite proteger esta empresa. Entonces, por ejemplo, la auditoría busca identificar ciertos errores, por así decirlo, o ciertas imperfecciones dentro de la infraestructura de la empresa o dentro de los procesos que se tengan de cómo se gestionan las cosas dentro de la organización. Y pues también podemos encontrar que la auditoría también hace regulaciones sobre los procedimientos que se encuentran mal dentro de la empresa. Cuanto a la ciberseguridad, pues se podría relacionar las regulaciones como ya la protección de las vulnerabilidades y pues también tenemos la mejora continua, que es lo que busca la auditoría. La auditoría siempre busca mejorar el estado de la empresa y pues en cuanto a la ciberseguridad lo podemos relacionar con que los datos que se buscan proteger cada vez sean más confidenciales, que tengan más integridad y que siempre estén disponibles. Este minijuego, para la diapositiva entre la relación entre ciberseguridad y auditoría, es un minijuego en el cual consta de sortear, o mejor dicho, agrupar, en este caso, conceptos correctos y conceptos incorrectos. El objetivo es, acá hay unos términos, unas definiciones, las cuales debemos organizar si son correctas o incorrectas. ¿Las auditorías eliminan las vulnerabilidades automáticamente? No. Y así hasta que posteriormente no haya ninguna definición faltante para realizar la carga de las respuestas y observar cuáles son los puntos que quedaron bien y cuáles quedaron mal. Bueno, el ciclo de mejora continua permite reflejar cómo se está mejorando la empresa o la organización y tiene a evaluar ciertos puntos, que son la identificación de riesgos, la efectividad, la implementación y el monitoreo. Estos puntos, si se gestionan correctamente, permiten tener un ciclo de mejora en el cual se permita tener una empresa más segura. Este modo de juego se llama Unjumble. El objetivo es organizar el texto que se encuentra dentro y organizarlo en el orden en el cual debe ir.
Como podemos observar, al organizar correctamente los términos, ya tendríamos este punto y continuaremos con el siguiente. Este juego es más de prestar atención a la explicación dada por los compañeros durante la exposición. Y ya sería todo. El que consiga la mayor cantidad de puntos bien, el que ganará el premio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual una empresa implementa controles de ciberseguridad y pues llega una auditoría externa para identificar vulnerabilidades en el acceso a la red. Pues ahí ya cuando se identifica la vulnerabilidad, se gestiona una solución a estos accesos, que sería la actualización de las políticas de gestión de accesos. Para nuestras conclusiones, la ciberseguridad es una necesidad crucial en los entornos digitales actuales, dado al creciente número de amenazas. Las autoridades de la seguridad informática son esenciales para garantizar que las medidas de ciberseguridad implementadas sean eficaces y eficientes. Trabajando en conjunto, la ciberseguridad y las auditorías crean un entorno protegido, mejorado y gestionado para las organizaciones que enfrentan las amenazas día a día. Ahora les dejaré una gran pregunta. ¿Cómo podríamos mejorar las auditorías de seguridad en nuestras organizaciones? Esa es una gran pregunta que muchas empresas se realizan día a día. ¿Cuál sería tu posible solución para este tema o cuál sería tu posible respuesta ante esta? Te dejamos esta pregunta y una gran discusión sobre nuestro tema. Y muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un feliz día.